pero es que es la única forma de que nosotros vayamos sintiéndonos satisfechos con nuestro progreso. Que no le manejo a eso, ¿es esto posible? ¿Es esto justo? Todos venimos con unas misiones en la vida y venimos a aprender ciertas cosas en el camino. No ver con admiración solo eso a lo que quiero llegar, sino que sea mi camino. Un ratico para hablar de humano a humano. Mi nombre es Paula Rosales y esto es Conexiones Profundas Podcast. Hola, bienvenidos a un episodio más de Conexiones Profundas Podcast. Para mí es un honor, como siempre, que estén acá conmigo en este espacio de humano a humano, como ya escucharon. Y en este episodio va a ser hiper mega capsulita. Vamos a ir súper al grano, pero es un tema que yo dije, yo quiero hablar de este tema, yo quiero que lo pongamos sobre la mesa, porque puede ser un tema que es un poquito incómodo, que puede ser incluso, diría yo, un poquito, no sé, de debate, polémico quizás, porque muchas personas estarán de acuerdo, otras no, pero yo quiero dar mi punto de vista y quiero ponerlo, como les dije, sobre la mesa. Y es acerca de que yo utilizo esta frase, la he escuchado como por muchos años, lo he escuchado a lo largo de mi vida y siento que aplica, y es que algunas personas nacen con estrella y otras personas nacen estrellados. No sé ustedes qué piensen de este tema, de esta frase, pero yo siento que es muy real, y es porque no todos nacemos como con las mismas condiciones. Y eso es lo primero, o sea, todos como que nacemos y tenemos una base diferente unos con otros. Puede ser el país donde nacimos, la ciudad, la familia, la salud, las condiciones económicas, como los aprendizajes que haya tenido nuestras personas alrededor, pues nuestros tutores, padres, lo que sea. Y todo eso influye demasiado y es la base desde donde nosotros partimos. Entonces es muy diferente si yo empiezo a escalar aquí que si yo empiezo desde acá. Pues digamos que ya hay un gap aquí, un espacio, una brecha, que digamos si los dos queremos llegar acá, va a ser muy diferente lo que tenemos que recorrer y el esfuerzo y el tiempo que nos puede llegar a tomar. Entonces me parece muy importante poner este tema sobre la mesa, y por eso quise traerlo. Porque qué importante es reconocer ahí, desde ese punto, por qué no nos podemos comparar. Porque no sabemos sino cómo ha sido nuestro proceso, no sabemos realmente el otro desde dónde está viniendo. Es difícil, por ejemplo, en redes sociales, entender cuál es el camino que ha recorrido la otra persona que estamos viendo ahí. Y que nosotros normalmente tendemos a compararnos, incluso a seguir y a ver con admiración, digamos, esas cuentas, esos personajes, esas personas que están en un nivel más alto que nosotros por obvias razones, y los admiramos y los seguimos, pero no sabemos cuál es su base. Y ojo que su base no es simplemente donde nacieron. Constantemente, por decirlo así, estamos como renovando nuestra base. Hoy, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy hoy y hacia dónde quiero ir? Entonces me parece muy importante conversar eso, porque es entender que simplemente todos tenemos condiciones diferentes, y en esas condiciones diferentes lo importante es superarnos a nosotros mismos. Y yo sé que eso puede sonar full la frase de cajón, pero es que es la única forma de que nosotros vayamos sintiéndonos satisfechos con nuestro progreso, que nos estemos mirando a nosotros cómo vamos caminando, que esas otras personas que admiramos nos sirvan para ver de referente hacia qué línea queremos ir, pero incluso no a dónde queremos llegar, sino hacia dónde, que sean una guía, pero no a dónde queremos llegar, porque uno puede ser incluso un techo que nos pongamos, o dos, puede ser algo que en vez de motivarnos nos desmotive. Entonces mucho ojo con los referentes o con esas personas que admiramos o esos procesos que admiramos, porque es importante entender que todos estamos en bases diferentes. Pero no es solo por ahí. No es solo por ahí, porque la frase para mí es fuerte, y por eso decía, puede ser un tema incómodo, porque esta frase justamente nos dice personas estrelladas con estrella y personas estrellados.
Y es que las personas con estrella son esas personas que a veces vemos que en verdad se les facilita un montón la vida, que uno dice como, pues, no sé, tienen el talento y además de tener el talento se les da los contactos y además se les facilita, se encontró con este y como que uno dice, pero es que todo le da. Y hay otros por el contrario que uno dice, es una persona disciplinada, juiciosa, talentosa y no. Digamos que esto, por ejemplo, yo siento que se ve mucho, o sea, es como muy evidenciable en cosas que tienen que ver con la fama, por ejemplo, los deportistas o, por ejemplo, cantantes, actores. Uno ve que hay cantando en el bus unas voces y unas actitudes y que unas personas con un talento increíble, pero que no han podido, por ejemplo, salir de ahí, por más que le han luchado, trabajado, no han podido, mientras que puede que hayan talentos que incluso pueden ser menos, no sé, potentes, fuertes, pero han logrado tener mucho más éxito, vivir de esto, tener muchos como más privilegios, podríamos llamarlo así, lujos, éxito laboral en ese sentido. Y ahí es cuando me refiero a eso de personas con estrella y personas estrellados. Y ahí es donde quiero hacer una, no sé si sea reflexión, pero por lo menos para mí sí lo es, como entender qué pasa ahí, qué pasa si somos una persona que nos sentimos con estrella, qué pasa si nos sentimos estrellados, cómo darle manejo a eso, ¿es esto posible? ¿Es esto justo? Y es que yo, en lo personal, yo considero que es injusto. A mí me parece muy injusto, pero también considero que es una realidad. La vida, y ahí diría tristemente, no se trata de ser justo a todo el tiempo, o sea, no lo es. Más que no se trata, no lo es. Claro que vemos injusticias y eso puede ser una de ellas. Pero en eso también creo que va muy ligado y ahí es donde creo que la vida hace su justicia. Es todos venimos con unas misiones en la vida y venimos a aprender ciertas cosas en el camino. Y la vida entonces está como diseñada para que nosotros podamos vivir y que a través de las experiencias humanas que tenemos, entonces podamos experimentar esas cosas que nos lleven a tener esos aprendizajes o esas cosas que debemos experimentar. Entonces, ahí es donde hablo de justicia porque puede que yo, como una persona con estrella, tenga que aprender cómo es, no sé, la humildad, tenga que aprender cómo es trabajar en equipo, tenga que aprender cómo es sobrellevar el éxito, la fama, no sé, ¿cierto? Pero puede que una persona estrellada entonces tenga que aprender qué es luchar con dificultades, qué es cómo es persistir, que seguir insistiendo, sí, como todo el tema de perseverancia, todo esto de superación de retos, y cada uno tendrá su camino aparte. Entonces, ojo, que esto es importante, porque ahí cuando yo veo esto de esa manera, yo entiendo que es que no es solo el resultado lo importante. Yo creo que esto lo hemos hablado mucho. Ahí es donde yo entiendo que no es solo el punto final. Y por eso hablaba de no ver con admiración solo eso a lo que quiero llegar, sino que sea mi camino. Porque entonces yo igual, por más que sea una persona estrellada, puedo ir dando pasos en la dirección que yo quiero y puedo ir entendiendo la vida que me está queriendo mostrar con esas experiencias. Puedo ir chuleando aprendizajes y al final lo que estoy logrando es una evolución en mi proceso, no comparado con nadie más. Claro que todos quisiéramos como cumplir nuestros sueños, alcanzar esas metas que nos proponemos, pero tenemos una realidad y tenemos unas misiones. Entonces, yo sinceramente quería hacer este episodio porque no es por desmotivar, no es por desmotivar y espero que no se haya tomado así, pero me parecía importante como, venga, asentemos la realidad y dejemos a veces, y últimamente siento que he escuchado esta palabra como de positivismo tóxico y no, sino que simplemente entender que a veces no todo es actitud. Ustedes saben que yo soy la más partidaria de tener actitud ante las cosas, sino es cuál es la actitud que necesito. No es solo una actitud positiva, no es solo pensar yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Yo siento que hay que evaluar cuál es mi condición, cuál es mi base, desde dónde estoy partiendo, con qué herramientas cuento y ahí sí meterle la actitud que necesito para eso, para que se me haga más fácil la vida, para que se me haga más llevadera, para poder vivir cómodo con eso, para poder vivir en plenitud con eso. Pero si yo solo estoy buscando un objetivo,
puntual y yo le pedaleo y le pedaleo, pero no me importa el proceso, sino que solo vivo agobiado con el proceso, pero solo espero ese resultado y nunca alcanzo el resultado, entonces ¿qué? O listo, lo alcancé, ¿y qué? Yo me imagino que han escuchado, no sé, una persona ultramillonaria que dice, es que la plata no lo es todo, la plata no es la felicidad. Y entonces salen otros a decir, claro, como tiene plata, dice que no es la felicidad. Y es que justamente es eso, es que nada es la felicidad en sí mismo. La felicidad es la mezcla de todo, de cómo yo vivo eso, de cómo yo lo integro, de cómo mi vida es como ese balance que siempre hablamos. Entonces, no puede haber un único objetivo que sea el centro de mi vida, porque lo alcanzo ¿y qué pasa ahí? Llega ese vacío de, esto no era lo que yo quería, lo que yo buscaba. Pero también, si no lo alcanzo, pues también quedé en ese mismo vacío. Entonces ese proceso, esa satisfacción, eso que voy generando en mi proceso, escaloncito por escaloncito. Entonces al final, habemos muchas personas que estamos en el medio, habemos otras estrelladas, habemos otras con estrella, donde estés tú. Agradece tu proceso porque es tu proceso, obsérvate y si estás, digamos, que te consideras con estrella, porfa, permítete ver con esa estrella que es un privilegio, qué puedes hacer con eso para tu proceso, pero también para aportar, cómo puedes aportar con ese privilegio a los demás, a ti mismo, a la humanidad en sí. Y si te consideras estrellado, no desde el victimismo, sino desde entender tu realidad, entonces, concéntrate en tu proceso, en por qué estás viviendo eso y cómo le puedes dar un sentido a eso para ir avanzando de a poco en lo que tú quieres. No te concentres en un objetivo final, sino en cómo vas satisfaciendo un poquito, pasito a pasito. Entonces, bueno, ahí les dejo ese mensaje. Sobre todo me encanta una frase que me recuerdo. Hace mucho tiempo alguien me la dijo, a mí me encantó y es, en la diferencia está la igualdad. De acuerdo a todo eso, entendemos que cada uno nos tenemos que tratar de diferente manera para poder sentirnos iguales. Y entonces, ahí les dejo la frasecita, en la diferencia está la igualdad. Pregúntate cómo está tu vida, analízalo y desde ahí parte con tu propio proceso. Nos vemos pues, como les dije, esta era una capsulita. Nos vemos el próximo martes. Gracias infinitas por estar aquí. Los quiero mucho. Chao, chao.